Hola compañeros, mi nombre es Luis Alexander Comas Agudelo, mi código es 7253329, soy estudiante de la UNAD. Esta actividad es el examen final de legislación laboral. Se desarrolla la unidad 1, capítulo 1 y 2, según el rol que yo asumí como líder del grupo. Se inicia con el desarrollo de los casos de los trabajos colaborativos anteriores. Legislación laboral, estudio del caso de la empresa Winpack SAS. Objeto social, fabricación de plástico field stretch, antecedentes históricos. 15 años en el mercado chileno, líderes de entrega de elementos de embalaje, y llegó a Colombia hace 3 años. Está ubicada en la zona suroriental de Colombia, en el departamento del Valle. Estudio del caso de la empresa Winpack. Continuamos. Situación actual de la empresa. El gerente encargado de esta empresa es chileno. No posee ninguna experiencia en la legislación laboral colombiana o en sus normatividades para hacer ese cargo y se niega a aceptarla. El gerente ve como gastos el pago de la seguridad social, que es importante, obligaciones laborales, no respeta el horario laboral, no da permisos de ninguna índole, no acepta incapacidades, no acepta el patrocinio de los estudiantes del SENA, que es algo muy importante para nuestros estudiantes, para que ellos puedan ir fortaleciendo sus conocimientos en esta actividad. Es reacio a brindarle a los empleados capacitaciones, no suministra completa dotación y paga injusto las horas extras y festivos laborados. Desarrollo del caso. La empresa puede incurrir en demandas laborales por no cumplir con la Constitución política de Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo y en general toda la normatividad vigente en la legislación laboral de nuestro país. Demandas y sanciones que son onerosas, que perjudican a la empresa en su buen nombre. Además, estas situaciones de inconformismo por parte de los trabajadores por los abusos en las jornadas laborales, la desmotivación del personal por la cual no desarrolla sentido de pertenencia. Desarrollo del caso. En cuanto al tema tratado acá, de aprendices, es una ley que se debe cumplir y que además involucra la parte social, porque en Colombia lo que se busca con esa modalidad es que los jóvenes en escasos recursos puedan acceder a la universidad y tengan oportunidades para estudiar y desarrollarse en el campo laboral mediante sus prácticas. La falta de entrega de dotaciones, imposible, creo que no es conveniente para ninguna empresa, sale más económico dar las dotaciones completas a su personal y así la empresa se va a evitar demandas que pueden llegar a unos altos costos para la empresa. Desarrollo del caso. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, las debilidades es el gerente. Mi concepto tras el desarrollo de este tema en el semestre es que se debe hacer el cambio con el gerente, traer otra persona que esté de acuerdo a aceptar nuestras leyes o contratar una persona colombiana que pueda aceptar eso. También es importante tener una psicóloga organizacional que nos va a colaborar con el acoso laboral, qué problemas tienen las personas y cómo se puede ir solucionando. Todo lo anterior con el objetivo de que la empresa salga adelante y crezca, ya que tiene 15 años en el mercado y es bueno que ya empiece en Colombia a ajustarse y seguir creciendo y expandiendo por toda Latinoamérica. Aquí ya lo que me corresponde, vamos a hacer el estudio del caso. Tenemos los aspectos clave del derecho a la relación laboral empleador-trabajo. Este capítulo estudiaremos la fuente de derecho y el impacto que éstas pueden tener en la gestión integral del talento humano de la empresa en Colombia y la relación laboral empleador-trabajador. Capítulo 1, son 5 lecciones. Lección 1, orígenes y fuentes del derecho laboral. El derecho laboral colombiano se divide en 2 áreas, el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. Marco regulatorio. Aquí en Colombia nos marca o nos lleva un marco o unas leyes que están dispuestas desde la Constitución Política de 1991, el Código Sustantivo del Trabajo y los tratados y convenios internacionales que Colombia ha suscrito. Orígenes y fuentes del derecho. De la continuación tenemos las fuentes directas e indirectas del origen del derecho laboral, principios legales del derecho público, los principios legales del derecho y la jurisprudencia. Origen y fuentes del derecho laboral. A continuación, la sentencia de la constitucionalidad, las sentencias de tutelas que han marcado mucho en el desarrollo de este tema. Anotación 1. Toda sentencia presenta una exposición
de hechos, unos actores y demandantes y demandado, y una solicitud de reconocimiento ante el derecho vulnerado. Anotación 2. En términos generales, toda sentencia tiene elementos vinculantes, es decir, que si por ejemplo, usted tutela el derecho a la salud porque la EPS donde usted cotiza no le presta un servicio de diálisis que usted necesita, en caso de ganar dicha sentencia se convierte en referente para que otra persona pueda acceder a lo mismo. Contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo virtual del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo continua subordinación, cumpliendo órdenes e instrucciones y recibiendo por su labor una remuneración. Clases de contrato: tenemos el contrato verbal, contrato por escrito. Los siguientes acuerdos deben tratar siempre por escrito: el periodo de prueba, el salario integral, los pagos que por el acuerdo entre las dos partes. Los siguientes contratos deben celebrarse siempre por escrito: el contrato a término fijo, progreso y preaviso, el que se celebre con extranjeros y según la duración. Otros tipos de contrato: tenemos el contrato accidental o transitorio, contrato de prestación de servicios y contrato de aprendizaje. Contrato laboral: tenemos 5 o 6 referencias que es revisión, examen. Ese contrato nos quiere decir cuáles son los pasos a seguir o cuáles son los documentos que necesita el trabajador o que se le va a entregar al trabajo para que cumpla estos requisitos. El primero es la revisión a un médico, segundo elaborar y firmar un contrato de trabajo, una afiliación a un sistema integral de seguridad social, una afiliación a una caja de compensación, una expedición del carnet del trabajador y por último una apertura de una carpeta personal para cada trabajador. Periodo de prueba: es la etapa inicial del contrato del trabajador, es un periodo que no puede ser de 2 meses y debe constar por escrito. Jornada laboral: varios puntos: jornada ordinaria y la máxima legal, jornadas especiales, jornadas diarias flexibles, según el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 161, jornadas de 36 horas semanales, según el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 161, manejo del descanso del día sábado, se entiende por trabajo diurno y nocturno, horas extras, trabajos nocturnos, distribución de las horas de labor, jornada destinada a capacitación y bienestar, descanso dominical remunerado y días libres. Suspensión del contrato de trabajo: es una etapa temporal del contrato de trabajo en la cual se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio y para el empleador la de pagar los salarios, siempre y cuando se presente alguna de las siguientes causales. Ustedes lo pueden leer ahí, cuáles son los causales. Procedimiento para comprobar la falta y aplicar la sanción: antes de aplicar una sanción disciplinaria a un trabajador, se debe oír a descargos. El trabajador inculpado debe estar directo, se debe hacer una reunión con él, escucharle todos sus argumentos, y si está sindicalizado debe estar asistido por 2 personas del sindicato. Estudiaremos el impacto del derecho laboral puede tener unas situaciones como el acoso laboral, así como todo lo relacionado con el régimen prestacional colombiano de todos los ciudadanos a la pensión, salud y previsión laboral ante riesgos laborales. Contenido del capítulo 2. Otras 5 lecciones que va de las 6 a las 10. Obligaciones del empleador: las obligaciones del empleador las encontramos acá, y obligaciones y las prohibiciones. Obligaciones del empleador: la periodicidad que se debe hacer y tipo de obligación que tiene. Continuamos con la mensual, la semestral y la anual, que es obligaciones del trabajador. Le voy a decir algunas rapiditos, que es acatar y cumplir las órdenes e instrucciones de modo particular que le impartan, no comunicar a terceros la información de la empresa, conservar y recibir en buen estado los instrumentos o materiales de la empresa, prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo y observar una suma de diligencia y cuidar las instrucciones y órdenes preventivas que le da la empresa. También tenemos nuestras provisiones: todo trabajador tiene unas provisiones, cual sustraer o lo que conocemos como robo continuo, muy prohibido y quedar para cancelación del contrato.
imposible conservar armas de fuego, prohibidas totalmente, prohibido el consumo de drogas, de alcohol y llegar en ese estado, no eso prohibido, sino llegar en ese estado a la empresa. Afiliación y aporte a la seguridad social. Es obligación del empleador afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social para cubrir los riesgos con los cuales él puede incurrir. Acoso laboral. ¿Qué se entiende por acoso laboral? Lo tiene una conducta persistente ejercida sobre un empleado por parte de un empleador jefe o superior, puede ser un supervisor, jerárquico inmediato, encaminada a infundir miedo, que esto que se encamina a tratar mal a la persona, a infundirle miedo, a acosarlo laboralmente o sexualmente, que también está prohibido por la Constitución. Continuando con el acoso laboral, que es el comité, esto tiene unos derechos o se forman unos comités para estar pendientes de esas actividades. Se forma el Comité de Convivencia Laboral, la Ley 1010 del 2006, según la resolución 2646 del 2008, la finalidad es promover un excelente ambiente o fomentar el ambiente cordial entre las dos partes, entre trabajadores y la parte administrativa. Beneficios, vamos a hablar de los aportes parafiscales de la lección 10. ¿Qué beneficio nos da esto los parafiscales? Subsidio monetario para nuestros hijos menores de 18 años, subsidio de discapacidad, subsidio de desempleo, subsidio de vivienda. Aportes parafiscales, esa es una anotación importante. Las pensiones pueden afiliar, los pensionados pueden afiliarse a una caja de compensación familiar aportando el 2% de su mesada pensional. Los empleados del servicio doméstico deben estar afiliados a la caja de compensación familiar según el decreto 721 que el gobierno expidió en el 2013. Aportes al IFES y al SENA, al ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y al SENA. Importantes, desde el 26 de abril del 2013, dice que los exonerados de pagar aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son las sociedades, personas jurídicas y asimilades que sean sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad. El CREP, que es que hay que recordar eso. Estudiante de práctica, ¿en qué consiste este contrato de aprendizaje? La ley son los estudiantes que van a hacer sus pasantías, sea del SENA o sea universitarios, los cobija la ley 789 del 2002 según el artículo 30. Estudiante en práctica. Ahora, ya como en el rol que asumí en el trabajo o en este trabajo final, el rol del grupo, que es líder del grupo en el rol que tengo actualmente, me tocó hacer la liquidación de la señora Anestela Mendoza Pinilla, de Bucaramanga, la terminación del contrato, término fijo, laboró en la empresa XYZ Limitada del 01 del 2013 al 12/31 del 2013, que tuvo un salario básico de 1.800.000 en el cargo de tesorera. Conclusiones y recomendaciones. Para la empresa y los colaboradores es indispensable, o para nosotros como estudiantes, es ir aprendiendo y en el momento que nos graduemos ejecutar o tener conocimiento sobre todas las actividades que da la unidad o que da esta legislación laboral. Se desarrolló el caso de la empresa WIPAC, que nos facilitó el aprendizaje desde el punto de vista práctico, en el cual se afianzaron todos los conocimientos durante el semestre. Con el desarrollo del ejercicio práctico y la liquidación de la nómina y contrato de los trabajadores, es una forma de ir conociendo artículos, forma de cómo liquidar, qué hacer y cómo acceder o cómo ejecutar esta actividad de la legislación laboral. De antemano le doy muchas gracias.